Muchos de estos asentamientos en precarios no están solamente en el Valle Central o en la gran área metropolitana, sino que se han establecido en otros cantones del país, cantones que podríamos considerar que son, por ejemplo, ciudades intermedias, por ejemplo, Liberia, Esparza. Esto lo que hace es reproducir patrones donde las familias en condiciones de pobreza, o sea, que tienen ingresos insuficientes, que no tienen, por ejemplo, acceso al crédito, no tienen condiciones para comprar una vivienda, terminan ocupando lugares o viviendo en zonas, en lotes que no son aptos para vivir. Muchos de estos terrenos no tienen acceso a las condiciones adecuadas de agua potable, a electricidad, no tienen, por ejemplo, vías idóneas de transporte para entrar y salir de estos lugares. Hoy nos vinimos a visitar la provincia de Punta Arenas. Nos encontramos en el asentamiento Santa Fe, ubicado en el sector de Bellavista. Este lugar es relativamente nuevo, no tiene más de 5 años de haber sido creado, pero los bomberos aseguran que sí han tenido dificultades debido a diversos factores, como lo es el acceso de la calle, también las instalaciones informales de este lugar. Don Olivier Salazar es representante del Cuerpo de Bomberos y él nos va a ayudar hoy con un recorrido para que ustedes conozcan cuáles son las condiciones que hay en este sector. Don Olivier, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son principalmente estas dificultades que ustedes han detectado a la hora de atender diferentes emergencias en este sector. Claro, Eisel, muchas gracias. Como usted puede observar, lo que es el camino no se encuentra en buenas condiciones, lo cual pues esto retarda en gran cantidad del tiempo de respuesta de nuestros vehículos hacia este sector. Adicional, pues tenemos lo que son las instalaciones eléctricas. Este tipo de instalación eléctrica se podría llamar acometida informal, como usted lo mencionaba, representa un riesgo. Los cables del tendido eléctrico estaban a pocos centímetros del suelo y las instalaciones en los postes fueron fabricadas con prensas de ropa y hasta anzuelos. Anteriormente, todos estos cables estaban aproximadamente a 2 metros de altura. Y entonces, en la entrada principal al asentamiento que usted menciona, cuando nosotros llegábamos teníamos que detener el camión y algunos de los bomberos tenían que colocarse sobre el camión y empezar a levantar cada uno de esos cables para poder hacer el ingreso hasta el lugar y atender la emergencia. Doña María y Melania son vecinas del asentamiento Santa Fe, ubicado en el Roble de Punta Arenas. Conscientes del riesgo de un incendio, ya acudieron a las autoridades, buscando regular las conexiones eléctricas y de agua. Aquí el ICE tiene parte de culpa y me van a disculpar los del ICE, ¿verdad? Que yo les hable de esta forma, porque el comité bueno de aquí del barrio ha ido a hacerles las sugerencias, ha ido a solicitar que nos apoyen, que nos pongan un cable y no importa, por muy de bajos recursos que seamos, no se nos va a dificultar pagar una cuotita, ¿verdad? Nos gustaría tener una comodidad y estar tranquilos, ¿verdad? Pagar luz. Entonces nosotros pedimos eso al ICE. Los vecinos de La Carpio aseguran que ya agotaron las vías de acercamiento con las autoridades. Quieren regular sus servicios eléctricos y de agua, pero no pueden, pues ninguna de las viviendas está registrada ni cuenta con títulos de propiedad. El agua potable, este es el problema que hemos tenido aquí en La Carpio. No es desde ahorita, es desde hace muchos años que nosotros hemos insistido ante el Ministerio de la IA para que nos solucionen esa situación del agua. Pero el problema es que siempre lo que nos han dicho es negativamente que no hay agua. Son promesas que Acueducto va a venir, que iban a hacer esto, pero se ha ido, como digo, alargando. Ya son 19 años que yo tengo que vivir aquí y siempre he escuchado que por años que ya se nos iba a solucionar, pero se ha ido muy largo. No estamos dentro del plan director urbano porque sencillamente el IMAS todavía no ha titulado estas tierras porque no tiene la capacidad, ¿verdad?, dentro de la ley para poder donar las tierras a X o Y personas. Nosotros, una de las cuales también es el agua potable. Agua potable aquí en la comunidad nunca ha habido. Nunca ha habido una solución concreta de cómo podemos mejorar el ordenamiento de toda esta situación que pasa en la comunidad.
para otorgar nosotros los servicios de agua, la casa o la vivienda o el terreno al cual se le otorga debe ser de un propietario. Que los precarios, por definición, la gente que vive en esos terrenos no tiene título de propiedad. Entonces es un tema que hay que resolver de alguna manera. Entonces nuestros reglamentos nos impiden darle agua a un terreno, digamos, donde no es el propietario el que está viviendo y el que va a consumir, el que va a pagar el recibo. Esos asentamientos en precario pues se realizan sin ningún tipo de norma técnica urbanística. Entonces los anchos de los pasillos, de las calles, si es que existen, las formas, eso va totalmente a contrapelo de cualquier norma técnica de urbanización. Entonces el colocar tuberías, si se pudieran colocar tuberías en algunas partes, habría que empezar muchas veces por reformular y reacondicionar, ¿verdad? O rehabilitar y rehacer en algunos casos algunas partes de los asentamientos. En el mes de septiembre ya quedó en firme la recepción de las calles por parte de la Municipalidad de San José. Esto es un hito sumamente importante porque en todos estos años de espera ese había sido quizás la barrera más importante para que las demás instituciones pudiésemos intervenir. Ya presentamos un primer bloque de 193 procesos de titulación que van de planos que van al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pasan al visado posteriormente de la municipalidad y el cual nosotros estaríamos esperando concretar para el sector de la Carpio, que conocemos como Prodesarrollo, en el primer trimestre del 2020. Nosotros tenemos siempre canales abiertos para la atención y siempre damos las debidas razones por las cuales hacemos o no hacemos una situación en particular, ¿verdad? Hay cosas que nos salen de nuestro control que definitivamente no podemos administrar, pero siempre que nosotros podamos vamos a estar ahí al lado de nuestros clientes porque a fin de cuentas nos interesa vender energía. Para eso fue creada la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según los datos del Cuerpo de Bomberos, entre los años 2014 y 2019 se registraron 259 incendios en asentamientos informales o zonas vulnerables del país. El IMAS destinó al 30 de septiembre de este año casi 8.000 millones de colones en ayudas a las familias afectadas por incendios este año. Con este dinero se podría habilitar una sala completa para servicio de emergencias en un hospital público y aún así sobrarían 3.300 millones de colones más para comprar casi 500 casas de interés social. ¿Podría el Estado darle solución de vivienda a todas las familias que viven en condiciones precarias y erradicar los asentamientos informales? ¿O será un ciclo de nunca acabar? El problema que nos genera o que complica las soluciones de los asentamientos informales es que se puede dar solución a por ejemplo, por poner un número, a 200 familias que están en ese asentamiento. Entonces, dentro de 6 meses los trasladas a una opción más adecuada, ¿verdad? Un proyecto donde se construyó con bono. El problema es que hay otras familias también en condiciones de pobreza que posiblemente vayan a ocupar esos asentamientos informales que fueron solucionados. ¿Podrá el AIA instalar conexiones formales de agua en los asentamientos, pese a no existir los títulos de propiedad que la ley exige? Hemos venido trabajando con Casa Presidencial, una directriz de punto de vista Casa Presidencial que nos permite resolver algunos casos. Tenemos una tipología de 8 casos que puede ser posible resolver. Qué sé yo, cuando las calles no tienen ninguna infraestructura, cuando estas calles se pueden convertir en calle pública pero no tienen infraestructura, cuando tenemos de manejo de servidumbres, etcétera. Ahí ya hay una directriz que estamos trabajando que nos va a ayudar muchísimo, pero que no va a resolver el problema en su totalidad, sobre todo en zonas como Guapiles, Atenas, ciertas zonas de Guanacaste. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otra tragedia vuelva a repetirse? Usted, yo, sus amigos, sus familiares, mis familiares. Todos estamos expuestos a un incendio. No es algo que pasa solo en asentamientos informales. El mensaje de este reportaje es la prevención y la atención de los problemas, porque los ticos crecemos con la frase "a mí no me va a pasar". El tico cree que eso le pasa a otras personas en lugares lejanos, en condiciones precarias, pero los números no son tal. El año pasado murieron en Costa Rica 30 personas en un incendio
y no muchas de esas fueron en precarios, la mayoría fueron en casas normales, digámoslo así, con servicios regulados, en donde lamentablemente pues o no habían dos salidas para que las personas pudieran salir, o no habían algunos elementos básicos como un detector de humo, como un extintor, como una lámpara de emergencia, como una conciencia básica de lo que es un plan de evacuación, que si ocurre una emergencia, lo más importante es que todos se den cuenta y que todos salgan y que desde afuera se haga la llamada al 911 para que bomberos pueda responder. Nosotros queremos hacer pues un llamado a toda la población costarricense, porque es importante, independientemente de la clase social o de la zona, el barrio o la comunidad donde nosotros vivamos, realmente es muy importante que cada familia confeccione un plan familiar de emergencia, que sepan qué hacer en caso de que se presente algún siniestro, alguna situación en cada uno de sus hogares, sepan cómo salir, sepan a quién llamar, sepan a quién reportarse, dónde se van a reunir cuando salen de su vivienda, y con esto vamos a evitar pues lo que tratamos de evitar siempre, y es la pérdida de vidas humanas. Lo material en algún momento se llega a reponer, pero Dios quiera que no tengamos más pérdidas humanas este año, y ojalá nunca más.